Yo veía a un niño y ese niño me daba una sensación horrible y en el momento en que él se volteaba y me miraba me decía así: ¿me encontraste, verdad? Ese semblante de niño bonito, inocente, cambiaba y se formaba el símbolo, ¿verdad?, de la bestia en su frente y su rostro se volvía como el de un animal. Hermanos, acabo de ver un video aquí en el que una joven, una sierva de Dios, afirma que el anticristo ya está en la tierra. Así es como lo escucharon. Él ya nació, ya tiene cierta edad y pronto se va a revelar al mundo. Hermanos, sé que mucha gente ha hablado sobre el fin de los tiempos, pero es muy importante que actuemos con cautela, siempre basarnos en la Biblia, ¿de acuerdo? Porque un sueño puede ser solo un sueño. El sueño no es doctrina. Siempre debes basarte en la palabra de Dios, en la Biblia, ¿de acuerdo? Pero al mismo tiempo, sabemos que Dios sí puede hablar a través de los sueños. Incluso, el sueño puede cambiar tu manera de pensar. Dios puede hablar en sueños para alertarte sobre algo, para que no caigas en ese error, para que te prepares espiritualmente. Recuerdo que hice un video aquí en mi canal y ya voy a mostrar el video del anticristo, ¿de acuerdo? Pero quiero contar un poco aquí cómo los sueños pueden influir en nuestra vida. Ya grabé algunos videos, ¿verdad?, hablando sobre el pretribulacionismo. Es cuando creemos que seremos arrebatados antes de la gran tribulación, que es el momento en que el anticristo va a gobernar sobre la tierra. Como si Dios fuera a librarnos de esa ira, de ese momento terrible. Pero entonces tuve 2 sueños prácticamente seguidos, donde realmente estaba en medio de la gran tribulación. Y lo recuerdo como si fuera hoy, fue muy real. Incluso lo mostré aquí en el canal de YouTube, y en esos sueños cayeron muchos meteoritos. Era algo terrible y las personas estaban desesperadas, pero solo recuerdo un detalle que hizo toda la diferencia. Mi familia y yo, estábamos yo y mis hijos, mi esposa, sentimos una paz que no se puede explicar. Al mismo tiempo que huíamos, era una paz, hermanos, tan fuerte, tan poderosa que estaba con nosotros, en la que teníamos la certeza de que Dios nos estaba cuidando. Y entonces tuve esos 2 sueños y confieso que fui a la Biblia. También empecé a estudiar sobre quienes creen que seremos arrebatados, pero al final de la gran tribulación. No en medio, ni al principio, sino al final. Y confieso que también encontré mucha base bíblica. En fin, existen 3 visiones al respecto, ¿verdad? Quienes creen que el arrebatamiento será antes, en medio y después, cuando Jesús regrese. En fin, de acuerdo con esa creencia de que vamos a pasar por la gran tribulación, una cosa es unánime. Todos creen que esa ira no va a caer sobre los hijos de Dios, aquellos que realmente están con Jesús. ¿Por qué? La ira será para los impíos, ¿entiendes? Entonces, son los 7 sellos, las 7 copas y las 7 trompetas. Y va a destruir a los impíos. Es castigo, es juicio. Así como pasó en el tiempo de Moisés, en que Dios protegió a los hebreos allá en Gosén, que era la región que el faraón le había entregado a José, se la había dado como forma de agradecimiento, y Dios protegió al pueblo ahí, en esa región. Incluso tengo algunos amigos que creen que Dios va a proteger algunas regiones de la tierra que servirán de refugio para los cristianos durante el periodo de la gran tribulación. Pero hay algo que debe quedar muy claro. Los cristianos que estén aquí serán librados de la ira, del juicio de Dios sobre los impíos. Pero no serán librados de la ira del anticristo, ¿entiendes? Entonces habrá persecución. Claro que allá en Apocalipsis 7 habla de una multitud de personas que murieron durante la gran tribulación, pero no necesariamente los decapitaron, ¿entiendes? No necesariamente perdieron la cabeza. Ellos murieron por otras causas. La Biblia no da detalles si eran cristianos, si eran judíos, si eran aquellos que fueron dejados atrás, ¿verdad? Cristianos que no estaban firmes y terminaron quedándose en la gran tribulación. Eso para quienes creen en el pretribulacionismo, ¿cierto? Pero la verdad es la siguiente: Dios nos va a librar de esa ira, así como Dios libró a Noé, en que él fue protegido ahí dentro del arca, y la ira vino sobre los impíos, ¿cierto? De la misma forma que Dios protegió a Lot, que era justo, a él y a su familia. Entonces, lo que quiero decir es lo siguiente: el sueño sí puede impactar nuestra visión sobre las cosas, y eso debe llevarnos a la Biblia, ¿entiendes? Entonces, la base es siempre la palabra de Dios. ¿Por qué te estoy diciendo todo esto antes de mostrarte este video del anticristo? Porque esta muchacha, por ejemplo, habla sobre el pretribulacionismo.
sobre algo que viene antes de la tribulación y probablemente es algo en lo que ella cree. Entonces, en los sueños pueden haber percepciones de nuestra mente, algo en lo que creemos, elementos simbólicos a los que estamos acostumbrados. Si investigamos mucho sobre algo, podemos soñar con eso, ¿cierto? Pero quiero que entiendas la esencia de este video aquí. Ya lo voy a poner. Pero, por ejemplo, la Biblia dice que el espíritu del anticristo ya está aquí en la tierra, ya está operando. Entonces, cuando la Biblia habla sobre esto, allá en 1 de Juan, capítulo 4, versículo 3, está queriendo decir que todo lo que es contra Dios, contra Jesús, contra la verdad, ya es la influencia de ese espíritu del anticristo aquí en la tierra. Entonces, de cierta forma, podemos afirmar sí que el anticristo ya está aquí presente. Su espíritu está entre nosotros, ¿cierto? Toda esa inversión de valores que vemos, no solo en Brasil, sino en todo el mundo, es esa cuestión de ideología de género, todo lo que es contrario a la Biblia. Entonces, con certeza, el enemigo está detrás. Así que vamos a ver el video aquí ahora. Y hay algo que necesitas saber. Eso es un hecho. El anticristo será revelado en el momento adecuado, de acuerdo con 2 Tesalonicenses, capítulo 2. Y eso no quiere decir que la Biblia deja claro cómo será su infancia, su adolescencia, pero como les dije, el principio de este sueño aquí, hermanos, es muy real, es bíblico. Necesitamos estar atentos y preparados. ¿Amén? Entonces voy a poner el video aquí para ti. Este video fue grabado en el Crente Podcast. Y quien está hablando aquí es la pastora Lorena Sabino. Hermanos, este sueño es muy fuerte. Presten atención. Vamos, pastora, usted tuvo una visión muy fuerte sobre el anticristo que compartió conmigo, ¿verdad? Incluso en nuestra masterclass. ¿Puede contar sobre esa experiencia aquí? Porque veo, pastora, que Dios, esa es una de las visiones, ¿verdad? Usted ya ha tenido varias y cosas que el Señor aún no permite divulgar, pero ¿qué es lo que el Señor le permite? ¿Podría traer esa advertencia aquí para nuestra nación, para las personas de otros países? ¿Qué le permite contar de lo que le mostró en un sueño? Porque confieso, gente, que me quedé impactada, ¿verdad? Es la forma en que Dios se lo mostró a ella, cómo va a suceder ese acontecimiento. Amén. Exactamente, fue una de las revelaciones, una de las más fuertes que he tenido. Cuando regresé, mi cuerpo estaba completamente tembloroso, ¿verdad? También me quedé en cama, ¿verdad? Me quedé literalmente postrada después de que regresé de esa revelación que el Señor me dio, en la cual el Señor me mostró literalmente que el anticristo ya está en la tierra. Él ya está en la tierra, y el Señor me mostró cuáles eran las etapas que ya habían sucedido en su vida y lo que estaba por venir, lo que iba a suceder. Dios mío, y esa revelación fue así. Voy a resumir porque es bastante larga, ¿verdad? Y yo estaba bajando, ¿verdad? Ahí en una calle, en un lugar donde el Señor tiene una particularidad conmigo, de que yo sepa cuáles son las revelaciones que vienen de Él y lo que se está confirmando y lo que está por venir, ¿verdad? Y entonces Él me dio 2 direcciones, me mostró 2 árboles. Uno era un guayabo, un árbol de guayaba, ¿verdad? Un guayabo que ya tenía las guayabas listas, ¿verdad? Para cosechar, para comer. Y ahí yo recogí una de esas guayabas para que pudiera consumirla. Y al lado de ese guayabo vi un duraznero. Y ese duraznero, cuando pasa la floración, ¿sabes cuando el durazno da esos duraznos pequeñitos y apenas están empezando a formarse? Ese otro árbol estaba así, todo lleno de duraznos pequeños, acababan de florecer y se estaban formando. En ese momento el Espíritu Santo me dio la revelación, ¿verdad? Y me dijo, ¿qué sería la guayaba? Algo que ya había pasado, que ya estaba pasando, que ya estábamos viviendo, y el durazno era algo que ya se estaba cumpliendo, que ya estaba ahí literalmente solo para que la concluir. gente entienda. Pastor, entonces, esa dirección que Dios te dio todas las veces que sueñas comiendo, ya me habías dicho eso, es algo que está pasando o que va a pasar, que es una certeza. Si comiste en el sueño, es seguro. Exactamente. Comí, yo siento el sabor, yo siento todo. Yo me siento como si estuviéramos aquí, ¿verdad? Platicando, yo siento todo. Es muy real, es muy real. Y este en sí no fue diferente, fue muy real. Y ahí el Señor ya me dio esa convicción, esa certeza de que era algo que eran 2 periodos de tiempo, que ya estaba sucediendo, que ya estaba, ¿verdad? Literalmente ya se estaba cumpliendo. Y otro que iba a suceder. Y a partir de ahí el Señor me llevó. Fui llevada así a un lugar frente a una casa, donde yo estaba frente a esa casa y vi a una niña.
Vi a un niño con el cabello así, tipo tazón. Tenía el corte tipo tazón. Estaba muy bien cuidado. La casa era una casa de alto nivel. Había niñeras ahí cuidándolo. No solo una niñera, también había una mujer que yo podía distinguir que era su mamá que estaba ahí. Y ese niño, todo el tiempo, muy cuidado. Y ese niño me daba una sensación horrible. Sentía miedo. Era algo que me estremecía por dentro. Pero él no tenía ninguna apariencia mala. Era un niño normal, bonito. Y cuando yo me quedaba mirando, sentía eso. Ese niño, él sabía que yo lo estaba mirando. Él se volteaba y me miraba. Y en el momento en que él se volteaba y me miraba, él decía así: me encontraste, ¿verdad? Y ahí su rostro cambiaba. Esa expresión de niño, bonita, inocente, cambiaba. Y se formaba el símbolo, ¿verdad?, de la bestia en su frente. Y su rostro se volvía como el rostro de un animal. Tomaba otra forma. Y en ese momento yo me asustaba mucho. Y yo tenía el discernimiento de que ese niño era el anticristo. Y en ese momento en que eso pasaba, sucedían otras confirmaciones ahí, que era algo que, ¿verdad? Hay otras veces que el Señor me habla sobre lo que está por suceder, lo que está sucediendo, es el destino. En ese momento, el Señor me dio una dirección, vi autobuses pasando, que era el destino, que ya estaba sucediendo, y era el destino de la humanidad. Y en ese momento yo corría porque quería encontrar refugio. Yo no quería, ¿verdad?, seguir viendo eso. Yo realmente no quería salir de ahí. Y Dios, Él tiene algo conmigo porque yo sé que estoy soñando, yo sé que estoy dormida, yo sé que estoy en la dimensión del sueño, y la mayoría de las veces incluso puedo luchar contra las tinieblas, y yo a veces puedo regresar. Yo digo: Dios, quiero regresar, no quiero continuar. Y ese día yo quería regresar, pero no podía. Era algo que necesitaba ver. Y yo corrí para intentar buscar refugio. No quería seguir viendo. Y en el momento en que entraba a una casa, yo abría ese portón y entraba y me volteaba para cerrar. Cuando me volteaba para cerrar, ese niño tomaba mi mano, pero ya no tenía la edad que tenía antes. Cuando lo vi, él tenía como 4 o 5 años, era pequeñito. Cuando me volteaba y él estaba de frente conmigo, ya tenía como 10 u 11 años y ya estaba más grande. Y él me agarraba de la mano y él me sonreía y él confesaba que literalmente era él, ¿verdad?, que era el anticristo. Y ahí el Señor, en ese momento, yo quitaba mi mano, reprendía y declaraba el nombre de Jesús, y ahí el Señor me llevaba en espíritu para ver los tiempos, lo que estaba pasando. Que él era un niño, ya había pasado, ¿verdad? Ya había pasado ese periodo de niño, ya había pasado ese periodo, ¿verdad?, de estar ahí entre 10, 11 años, ya había pasado por la adolescencia. Yo veía su adolescencia. Yo veía como una película frente a mí, él estudiando en una escuela particular, ¿verdad? Muy bien, protegido por personas, ¿verdad? Yo lo veía así todo el tiempo, estaba muy protegido, lo cuidaban todo el tiempo. Y yo empezaba a ver una película, literalmente pasaba una película en mi mente, así, de lo que fue pasando en las etapas de su vida. Y siempre él muy, muy, muy frío, malo. Yo sentía que era como si literalmente no tuviera alma, era demoníaco. Hasta que el Señor me permitió ver todo eso y llegué a otro lugar. El Señor me llevó en espíritu a otro lugar, en la revelación, donde yo me encontraba. Mira, que yo miré y observé el escenario, el lugar donde yo estaba. Yo lo comparo con una escuela porque nunca he estado en un cuartel, no sé cómo es, pero era un lugar totalmente cerrado, porque las escuelas, ellas están todas cerradas, amuralladas, ¿verdad? Y ahí tienen ese patio en medio. Tienen los salones de clase y el patio en medio. Por eso es que lo comparo con eso, porque no conozco, nunca he estado en un cuartel, no sé cómo es, pero yo me encontraba en un lugar así, donde había muchas rejas. Era una fortaleza, literalmente. Y ahí había varios soldados del ejército, varios soldados del ejército. Y ese hombre estaba de pie. Y él estaba muy bien vestido, tenía mucha autoridad, mucha autoridad. Y esos hombres, ellos le tenían tanto miedo a ese hombre. Ellos tenían miedo incluso de acercarse a él. Y todo lo que decían, lo decían pensando con miedo de ese hombre. De tanto miedo que le tenían, de tanto pavor. Era pavor lo que sentían, sí, por ese hombre. Y entonces todo el tiempo, esos hombres se quedaban ahí observando. Y ellos estaban con recelo, con miedo. Y ese hombre se retiraba, que era el anticristo en sí. Y él siempre lo es. Y en ese momento, vale la pena recalcar que venía a mi espíritu. El propio Espíritu Santo me hablaba. Recibía discernimiento, que él tenía el control de todo, que él también estaba intentando asemejarse a Dios en la omnisciencia, en la omnipresencia, ¿sabes? Él literalmente quería ser Cristo en la tierra, y también yo tenía el discernimiento. Cuando lo miraba, yo sabía que él tenía 33 años. En ese momento el Espíritu Santo me decía eso. Iba a imitar a Jesús en todo.
Y ahí esa forma de tener esa omnisciencia, omnipresencia, sería también a través de la red de internet, ¿verdad? Yo tenía ese discernimiento en la dimensión de los sueños. Y ahí él estaba todo el tiempo con esa postura de mucha arrogancia. Yo temblaba mientras todo eso pasaba. En la dimensión de los sueños yo temblaba de verlo. Y ahí él se retiraba. De vez en cuando él se retiraba de donde él estaba. Y él iba hacia algún lugar. Y en ese momento en que él se retiraba, alguno de esos guardias que estaban ahí, sí que había varios, ¿no? Ahí con armas en la mano, decía así. Uno de ellos decía así: ese hombre es el propio demonio. Yo les dije, ese hombre es el propio demonio. Y yo lo sabía en mi espíritu. Yo estaba segura que él estaba ahí. No fue porque él tomó posesión, no fue porque el pueblo lo eligió, el pueblo lo puso en esa posición. Y esos soldados que estaban ahí sabían que ellos lo habían escogido. Y ese hombre, cuando decía eso, de esos soldados que decían así, ese hombre es mi anticristo, y él lo decía llorando, y lo decía con mucho miedo, él es el propio mal encarnado. Yo, en ese momento, en mi espíritu, Dios me decía que ese hombre, él conocía la palabra, pero no obedeció, y él se quedó. La iglesia había sido arrebatada, y él se había quedado, y él estaba ahí sirviendo porque no tenía otra opción, no tenía otra opción. Y ahí en ese momento, cuando eso pasaba, ellos veían, porque en todo momento él humillaba a esos hombres, ¿verdad? Mientras él estaba ahí los humillaba, decía muchas groserías. Él era así. Él sentía placer al causar dolor en las personas. Eso le daba placer. Y ahí se reunían algunos soldados y decían así: fuimos nosotros quienes lo pusimos, entonces tenemos autoridad para quitarlo. Vamos, ¿no? Vamos a rebelarnos. Ellos querían literalmente hacer una rebelión contra ellos, ¿verdad? Para que él fuera removido, ¿no? Destituido. En ese momento él regresa. En ese momento él regresa. ¿Y cuándo regresa? Él regresa con mucho sarcasmo y regresa ahí, haciendo, ¿no?, un acto libidinoso. Él se estaba masturbando, tenía sus partes genitales expuestas. Y él se masturbaba caminando y riendo. En medio Sí. de esos soldados. En medio de los soldados, él se reía y se masturbaba. Y en el momento en que llegaba al frente, delante de esos soldados a los que les estaba hablando, agarraba a ese hombre, lo jalaba así. Y eyaculaba en la cara, en el cuerpo, así, de ese hombre. Eyaculaba y se reía. Y él se reía mucho y decía así: aprovecha, no se puede desperdiciar. Es sangre blanca, es muy preciosa. Él decía así: no se puede desperdiciar, es sangre blanca, es muy preciosa. Y se reía, y se reía, y se reía mucho. Y él era muy malo. Esos otros hombres se asustaban con lo que veían. Yo me asustaba con lo que veía, porque era muy, muy alto, así. Su nivel de maldad, él no tenía bondad, era algo así, como si fuera una piedra de hielo, ¿verdad? Y ahí, en ese momento él hacía eso, los otros se quedaban todos horrorizados, y ahí él se reía, se reía, se reía, y él agarraba y empezaba a limpiarse la mano. Primero se limpiaba la mano en ese soldado, y él iba a lavarse la mano, salía otra vez para lavarse la mano, y en el momento en que salía, ahí es cuando esos soldados se quedaban, tenían mucho miedo, mucho temor, pero estaban indignados, empezaron a mirarse entre ellos: no podemos permitir esto. Y así, y en el momento en que empezaron a decir eso, él también se presentó de nuevo, apareció, pero en el momento en que regresó, que se presentó, ya no estaba de la misma manera que antes. Él se presentó flotando en el techo, arriba, ahí, de donde estaba, ¿verdad? Ese lugar, esa especie de fortaleza, encima de ese techo. Él volaba, primero apareció, gateando así en el aire, así en el aire. Todo así, fuego. Él estaba en llamas, salía fuego de él así. Sí, su rostro ya era el rostro de un monstruo, totalmente diferente, y él aparecía ahí ahí arriba de ese techo, y empezaba a reírse y decía que a él le fue dado el poder y que ellos no podían hacer nada contra él porque él era la autoridad y que el dominio estaba en sus manos. Y esa fue una de las revelaciones que tuve, ¿sabes? Con el anticristo. Yo cuando regresé me sentí muy, 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 muy mal. ¿Vieron eso, hermanos? Miren, les confieso que fue un sueño muy detallado. Esta mujer, la pastora Lorena Sabino, ella trae mucho conocimiento del mundo espiritual, así que no cualquiera lo cree, pero sabemos que el mundo espiritual es muy real, ¿verdad, hermanos? Y así, ese sueño fue muy detallado. Incluso también me acordé de otra muchacha. Ella tiene un canal llamado Querida Dani y ella tuvo un pasado, ¿verdad?, de promiscuidad, de mucho pecado, y Dios hizo una obra hermosa en su vida, y desde 2017 ella cuenta algunos sueños que tuvo con el anticristo, que en este caso ella cree.
Y ella dice incluso que es el yerno de Donald Trump, que es Jared Kushner. Y él tiene mucha influencia en el mundo árabe y en el judaísmo. Y resumiendo, tienes que sacar tus propias interpretaciones. Como te dije, toma todo, quédate con lo que es bueno. Vuélvete a la palabra de Dios, ¿ok? Pero no lo descartes porque, hermanos, un sueño así es muy real. Y como les dije, fue un sueño que tuve 2 veces. Me impactó mucho porque estaba, ¿no?, en ese periodo de gran tribulación, pero al mismo tiempo sabemos que existen esos tres puntos de vista, ¿no? Como les dije, el medio tribulacionismo y el post-tribulacionismo, que es después del gobierno del anticristo. Entonces, deja aquí en tus comentarios cuál es tu opinión, qué te pareció este testimonio aquí, que me pareció muy fuerte. E incluso ella dijo que él quería imitar a Jesús en todo, y nosotros lo notamos claramente, ¿verdad? Que todo lo que es del enemigo, él quiere imitar. Hoy ya no hacemos más sacrificios de animales, y sabemos que existen varias religiones que sacrifican animales. Entonces, para todo hay una imitación, y ahora nos damos cuenta, con la inteligencia artificial, que ellos están queriendo crear a Dios mismo. Y voy a hacer lo siguiente. Voy a poner un video aquí ahora mostrando 5 señales de que el anticristo ya puede estar vivo, él ya puede estar aquí en la tierra. Hermanos, en mi opinión, este mundo tiene fecha de caducidad. No vamos a durar, no sé, tal vez dentro de 10 años, 20 años, no se puede saber. Pero una cosa es un hecho, ya estamos listos. Somos la primera generación en la faz de la tierra que está totalmente preparada para los últimos acontecimientos del Apocalipsis. Entonces, voy a dejar el video aquí ahora, y si te gustó este video, dale like y suscríbete a mi canal. Todos los días hago la oración de la mañana, la oración de la noche, para fortalecerte en tu caminar con Dios, porque creo que juntos somos mucho más fuertes. Amén. Dios te bendiga. No dejes de ver este video aquí ahora, 5 señales de que el anticristo ya puede estar vivo hoy. Dios te bendiga. Si el anticristo fuera a aparecer mañana, el mundo ya estaría completamente listo para recibirlo, y lo más impresionante es que tal vez ya esté vivo ahora. Y lo que voy a mostrarte aquí hoy no es teoría de conspiración ni suposición, son hechos reales que muestran que realmente ese ser maligno puede estar entre nosotros, y mucho más cerca de lo que la mayoría de las personas imagina. Sé que pocos temas despiertan tanta curiosidad como la identidad del anticristo, y la Biblia no presenta a este personaje como una historia inventada, sino como una persona real que va a dominar el mundo por un corto periodo, va a engañar a muchas naciones y exigirá ser adorado como si fuera Dios. Durante muchos siglos, los cristianos leían estas profecías de la Biblia con la idea de que todo eso aún estaba muy lejos de suceder, pero hoy la tecnología, la política, la economía y hasta la religión están cambiando de una manera que nunca habíamos visto antes. Así que quédate conmigo hasta el final, porque no voy a hablar aquí de teorías locas. Te voy a mostrar señales reales que demuestran que, por primera vez en la humanidad, ese ser maligno puede que ya esté en el mundo, y no es necesario nada más para que se revele. La primera señal, la transmisión global de los 2 testigos, ya es posible. En el libro de Apocalipsis, capítulo 11, la Biblia muestra que pueden convertir el agua en sangre y traer plagas sobre la tierra, y al final de ese periodo, la bestia que sube del abismo, que es el anticristo, va a matar a estos 2 testigos. Y mira lo que pasa después, hermanos. En Apocalipsis 11, versículo 9, la profecía dice lo siguiente: pueblos, tribus, lenguas y naciones mirarán los cuerpos de los 2 testigos durante 3 días y medio y no permitirán que sean sepultados. Miren esto, hermanos. En la época en que Juan tuvo esa visión, las noticias todavía se llevaban a caballo o por mensajeros, y hasta en el siglo pasado la información tardaba días en llegar a otro país. O sea, era casi imposible imaginar que esta profecía sucediera, pero hoy el escenario es totalmente diferente. Según la Unión Internacional de Telecomunicaciones, este año, casi 7.000 millones de personas ya usan celulares con acceso a Internet. Eso representa el 85% de la población mundial, y eso muestra que cualquier persona, con un simple toque,
puede hacer una transmisión en vivo, en alta definición, por las redes sociales, directamente desde una calle de Jerusalén, justamente el lugar donde la Biblia dice que los 2 testigos serán asesinados y serán vistos por todos los pueblos, tribus, lenguas y naciones. Entonces, eso cumple exactamente lo que está escrito en Apocalipsis 11, versículo 9. Y aunque los estudiosos no estén de acuerdo sobre quiénes serán esos 2 testigos, algunos creen que serán Moisés y Elías, otros dicen Enoc y Elías, pero el punto más importante es este: la visibilidad global prevista en esa profecía ya es posible. Y vamos al segundo signo, que es muy importante. El sistema de control mundial ya está funcionando y la gente lo está probando. Hermanos, en Apocalipsis 13 el versículo 17 declara que quien no tenga la marca de la bestia ya no podrá comprar ni vender, y durante mucho tiempo eso parecía algo del futuro, casi imposible de suceder, pero hoy eso ya está ocurriendo en modo de prueba, y lo más aterrador, con la aprobación de la mayoría de las personas. Y para que ese nivel de control global se vuelva realidad, 3 cosas tienen que suceder. Primero, la identificación biométrica universal. Segundo, la moneda 100% digital. Y tercero, el monitoreo instantáneo de todas las transacciones. Y por increíble que parezca, las 3 ya están funcionando. En Estados Unidos, redes como Amazon usan cajas que identifican la palma de la mano. En Europa, aerolíneas ya embarcan pasajeros solo con reconocimiento facial, y en la India, el sistema Aadhaar conectó huellas digitales e iris de más de 1.000 millones de personas a sus cuentas bancarias, la base de datos biométrica más grande del planeta. Al mismo tiempo, los bancos centrales están corriendo para acabar con el papel moneda. El Drex brasileño ya está siendo probado, y el ECNI de China ya tiene decenas de millones de usuarios. Y según el Banco de Pagos Internacionales, 130 bancos centrales, que representan el 98% de la economía mundial, ya están desarrollando sus propias monedas digitales. Estas monedas son muy diferentes de las criptomonedas como el Bitcoin, por ejemplo. Están controladas y programadas por el gobierno, con fecha de caducidad, limitación de dónde pueden usarse e incluso restricción sobre el tipo de compra permitida. O sea, hermanos míos, el gobierno puede decidir cuándo, dónde y cómo vas a gastar tu dinero, y si quiere, puede bloquear todo con solo unos clics. Ahora piensen conmigo. Cuando la identidad digital y el dinero digital se unen, ya no se necesita un gerente de banco o una sucursal para congelar una cuenta, solo se necesita código, y eso ya pasó de verdad. En 2022, el gobierno de Canadá congeló cuentas bancarias y seguros de manifestantes en pocos minutos. En 2023, Nigeria limitó los retiros de efectivo para obligar a la población a usar su dinero virtual. Y desde hace muchos años, China ha estado controlando los viajes, el crédito e incluso el consumo de alimentos basándose en un sistema de puntuación social. La Unión Europea también ya aprobó una identidad digital única que reúne documentos, firma electrónica y medios de pago en una sola aplicación, eliminando la separación entre la vida civil y la vida financiera. Y las empresas de tarjetas de crédito ya ajustan los límites basándose en el comportamiento en línea del cliente. Entonces, hermanos, la frase "nadie podrá comprar ni vender", que está en Apocalipsis 13, versículo 17, dejó de ser solo una advertencia lejana. Se está aplicando cada vez con más rigor en el sistema financiero digital, y la mayoría de las personas está aceptando ese control a cambio de practicidad y seguridad, sin darse cuenta de que el anticristo no va a necesitar crear nada nuevo, solo va a tomar el control del sistema que ya está listo. La tercera señal, la sociedad fue entrenada para aplaudir a un falso Mesías. El apóstol Pablo advirtió en 2 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 4, que antes del regreso de Jesús muchas personas abandonarían la fe y entonces el hombre del pecado, que es el anticristo, sería revelado. Ahora, piensa conmigo, hace poco tiempo este tipo de afirmación causaba indignación, pero hoy este discurso es aplaudido. La investigación Barna de 2025 reveló que el 72% de los jóvenes en Estados Unidos creen que lo correcto y lo incorrecto dependen de la situación y que, por eso, no necesitan una verdad absoluta, como la Biblia, por ejemplo. En Brasil, según Datafolha, el 64% de los adultos creen que todas las religiones llevan al mismo Dios.
y palabras como pecado, santidad o arrepentimiento son vistas como ofensivas, mientras que expresiones como mi verdad, mis reglas, son valoradas porque transmiten una idea de libertad. Influencers famosos han enseñado a sus seguidores a manifestar la realidad que desean y también a despertar su Dios interior. Hermanos, millones de personas han pagado caro para ir a esas mentorías, y para que te des una idea, empresas de biotecnología ya están empezando a editar nuestros genes para eliminar enfermedades y prolongar la vida humana, y el Foro Económico Mundial también defiende la implantación de humanos mejorados, chips cerebrales conectados a documentos digitales como parte de un proyecto de humano mejorado. Piensa conmigo otra vez. La sociedad está siendo entrenada para cambiar la verdad por el carisma y la transformación espiritual profunda por una sensación pasajera de bienestar. Incluso, muchas iglesias están cambiando la presencia del Espíritu Santo por algo que solo afecta las emociones. ¿Y el resultado? Cuando el anticristo aparezca prometiendo paz, progreso e inclusión sin pedir arrepentimiento, sin exigir un cambio de vida, va a encontrar a una población en todo el mundo esperando para aplaudirlo. Un pueblo que prefiere escuchar lo que agrada a la conciencia en vez de enfrentar la verdad que confronta el pecado. Y ahora vamos con la cuarta señal. Una religión global sin Cristo ya tiene rostro. En Apocalipsis 13, versículo 8, declara que al final todos los habitantes de la tierra que no fueron salvos adorarán a la bestia, pero para que eso suceda, el mundo necesita una religión que parezca buena, que abrace a todos, pero que evite hablar sobre el pecado y sobre la salvación exclusiva en Jesús. Y eso es exactamente lo que ya está surgiendo. En 2019, el documento de Abu Dhabi, firmado por líderes católicos y musulmanes, declaró que la variedad de religiones forma parte de la voluntad de Dios. Poco después se construyó la Casa de Abraham, un conjunto con una iglesia, una mezquita y una sinagoga, todas idénticas, sin cruz y sin mensaje de arrepentimiento. El Vaticano se ha reunido con budistas, hindúes e incluso con ateos ligados a la ciencia, repitiendo la idea de que todos adoran al mismo Dios, incluso cuando muchos de esos invitados niegan abiertamente que Jesucristo es el Hijo de Dios. En 2022, líderes de 10 religiones diferentes subieron al monte Sinaí para un acto de arrepentimiento climático, cambiando el pecado contra Dios por una culpa ambiental. Y en África, conferencias de Crislam unen a pastores y hermanas en una liturgia que mezcla elementos de ambas creencias. Los medios celebran todo esto como un modelo de fe ideal para el siglo XXI. Pero hermanos, todas estas iniciativas tienen solo un punto en común. Ellos quitan a Jesús del centro del mensaje, y ninguna de ellas afirma que solo Jesús salva. Y con eso, esta nueva religión global se presenta como pacífica, acogedora y abierta para cualquiera, siempre y cuando no exija arrepentimiento, conversión o una entrega total a Cristo. Y cuando el anticristo se manifieste, no va a necesitar destruir iglesias con fuego y violencia. Él solo va a asumir el control de esa espiritualidad neutra que el mundo moderno ya aprendió a aplaudir. Y ahí viene la quinta señal. El mundo pide un pacificador definitivo. El profeta Daniel, en el capítulo 9, versículo 27, reveló que el anticristo va a hacer un gran acuerdo con muchos. Y en los capítulos 12 y 14 del libro de Zacarías, vemos a las naciones volviéndose contra Jerusalén. Ahora, mira el escenario actual. Guerras en varias regiones, alta inflación, migración masiva, pandemias, clima extremo. Todo esto está creando una sensación de emergencia sin fin. Las personas están ansiosas y desesperadas, como nunca antes. ¿Y qué están pidiendo los gobiernos e instituciones? Gobierno único y global. El informe de la ONU, llamado Nuestra Agenda Común, publicado en 2025, propone la creación de una plataforma global de emergencia para centralizar decisiones sobre salud, seguridad y clima por encima de los gobiernos nacionales. ¿Se entiende la gravedad de esto? El Foro Económico Mundial va en la misma dirección. Ellos defienden el llamado Gran Reinicio, que es el Gran Reset. Y ellos desean unir la economía, el medio ambiente, la tecnología y todos los gobiernos bajo una sola dirección global.
Hermanos, escuchen esto. Una encuesta de Gallup de 2025 reveló que más de la mitad de los europeos y norteamericanos aceptarían renunciar a parte de la soberanía nacional a cambio de estabilidad. Y la OMS, que fue la principal voz durante los confinamientos de 2020, ahora quiere un tratado internacional que le dé autoridad por encima de las naciones en futuras crisis sanitarias. Y los diplomáticos ya están discutiendo la posibilidad de transformar Jerusalén en una zona internacional para intentar acabar con los conflictos religiosos y territoriales. Y esto encaja exactamente con el tipo de pacto profetizado en Daniel capítulo 9 versículo 27. Organizaciones como la ONU, el Banco Mundial y el FMI están usando siempre la misma expresión, líder de convergencia. ¿Y eso te suena familiar? Ese es exactamente el espacio que el anticristo va a ocupar. Hermanos, él vendrá como mediador, diplomático, tendrá un discurso calmado, prometiendo una paz total, estabilidad en todas las áreas. Pero para eso él va a exigir poder absoluto y centralizado. Y el detalle más aterrador es que el mundo ya está listo para recibirlo. Ya existe una urgencia, una aceptación e incluso un clamor por este tipo de persona. Hermanos, el propio multimillonario Elon Musk y muchos otros líderes ya están hablando sobre una única renta mundial. Al fin y al cabo, no habrá espacio para todos. Las personas perderán sus empleos por los robots, por la inteligencia artificial. Y con eso, ya están planeando una idea tipo bolsa familia para todos. O sea, el control global ya es una realidad. Eso se va a expandir por todo el mundo y podemos ver el surgimiento del anticristo en cualquier momento. No quiere decir que será dentro de 1 año, 2, 5 años, 10 años, no podemos saberlo. Tampoco sabemos si el anticristo ya nació, si ya es un niño, adulto, adolescente, no sabemos nada de eso. Entonces, mi consejo para ti es, no te quedes intentando adivinar nombres. Fija tus ojos en el nombre que está por encima de todo nombre, Jesucristo. Amén. Empieza a leer la Biblia todos los días, aparta tiempo para orar de verdad y alinea tu vida con la santidad que el Señor espera de ti. Quien anda con Jesucristo no entra en pánico, pero tampoco se queda dormido espiritualmente. Así que mantente atento, vigila y ayuda a otras personas a ver lo que está sucediendo justo delante de sus ojos. Por eso, te pido que ahora compartas esto con el mayor número de personas y que sigas aquí en mi canal. Voy a dejarte 2 videos para que los veas y alimentes tu fe, ¿de acuerdo? Que Dios te bendiga, te espero en el próximo video. Un gran abrazo.